Estás aquí gracias al grandioso sacrificio de amor que hizo Papá Dios por tu vida. Eres hijo del Dios viviente y ciudadano del cielo. Por eso, te animamos a que declares con nosotros que nuestro corazón es buena tierra para recibir la semilla de la palabra de Dios en nuestro interior y que esta palabra produce abundante fruto en nuestra vida. Evita las distracciones y dispón tu corazón para la palabra. Te sugerimos tener tu Biblia en físico y o en digital y tu libreta de apuntes para una mayor edificación. Bienvenidos a tu casa, Iglesia Cristiana Jesús Lirio de los Valles. Buenos días, Dios le bendiga, hermosa familia en Cristo, amigos, hermanos de la congregación. Qué hermoso y qué bello es volvernos a encontrar en esta mañana de domingo para que estudiemos juntamente y meditemos la palabra de Dios hoy. Amén. Espero que haya sido una semana de bendición para sus vidas, de gozo, de alegría, a pesar de las tormentas o las dificultades. Amén. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar para que el Señor sea el que hable a través de su siervo lo que Él nos quiere enseñar hoy. Amén. Señor, te doy gracias en esta mañana. Te agradezco por este tiempo maravilloso. Gracias por cada familia que en esta mañana de domingo se conecta, oh Dios, para escudriñar tu palabra, para compartir la palabra de Dios. Que esta palabra sea una palabra que nos mate, que nos resucite, que hable a nuestras vidas. Y los bendigo a cada uno allá en su casa, Señor, o donde estén en su trabajo, o en su vehículo, o en la calle donde se encuentren. Que una doble porción de tu Espíritu Santo sea sobre sus vidas de una manera maravillosa y preciosa. Amén y amén. Bueno, vamos a ver en esta mañana un tema muy lindo. Un tema que Dios ha hablado a mi vida primeramente, ¿cierto? En el cual le he puesto el título Cuando enfrentamos las tormentas en el camino, ¿verdad? Con nuestra pastora hemos estudiado todo lo que implica un viaje, ¿no? La maleta, todo lo que se lleva, ¿verdad? Pero vamos a añadirle algo más que es importante para cada uno de nosotros, que nosotros sepamos en esta mañana lo que Dios nos quiere hablar. Cuando hablamos de tormentas, usted se pone a pensar, bueno, una tormenta es borrasca, relámpagos, bueno, trueno, cierto viento fuerte, una lluvia fuerte que no para. Pero vamos a hablar en esta mañana de esas tormentas espirituales. Pues hay tres clases de tormentas, que son las físicas, las emocionales y las espirituales. Pero vamos a hablar en esta mañana a nivel espiritual de esas tormentas que a veces trancan ese avanzar por ese camino, que no nos dejan avanzar, que nos detienen, que nos retrasan el camino, ¿verdad? Que nos hemos trazado. Y yo sé que usted me dirá, bueno, pero yo en este momento tengo tormentas económicas, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mi esposo, o tengo problemas con mis hijos, o viceversa, los hijos con los padres, ¿verdad? Toda esa clase de tormentas que a veces espiritualmente no nos dejan avanzar, sino que retrasan ese caminar o nos detienen, ¿verdad? Y en muchas ocasiones nos enfrían espiritualmente. En muchas ocasiones todo lo que nosotros hemos aprendido y hemos caminado, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, como que comenzamos a dudar, decimos, ¿será que sí? ¿Será que esta fue una buena decisión servir al Señor, seguir este camino? Porque nos inflamos espiritualmente, porque quitamos, llamémoslo así, la mirada al Todopoderoso, que es el que nos va a enseñar esta mañana cómo atravesar esas tormentas y cómo ser victoriosos. Ahora veamos algo. Cuando pasamos por una tormenta, Dios lo permite es para que usted y yo nos fortalezcamos espiritualmente, ¿cierto? Porque también vamos a ver que hay tormentas que Dios permite que sucedan en nuestra vida, por lo que les decía, para fortalecernos. Pero también hay otra clase de tormentas, que son esas que a veces por nuestra rebeldía llegan a nuestra vida, como consecuencia de esa rebeldía, ¿cierto? A esa desobediencia, llamémoslo así, llegan a nuestra vida, ¿verdad?
Entonces, les invito a que en esta mañana hablamos nuestra Biblia en Mateo capítulo 8, versículos 25 y 26. Amén. Los voy a colocar en contexto. Esta historia nos habla que Jesús iba con sus discípulos en una barca. Estaban atravesando el mar. Jesús se acuesta a dormir y se levanta una fuerte tormenta. Entonces veamos lo que dice la palabra de Dios. En el 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué sucedió? Mientras Jesús dormía, se levantó una fuerte tormenta. Y los discípulos tuvieron y sintieron ese miedo. Y lo que hicieron, algo muy importante lo que hicieron. Corrieron ¿a dónde? A donde su maestro, a donde Jesús. Y mira lo que Jesús les responde. Y les dice, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo una grande bonanza. Muchas veces nosotros en este caminar, cuando llegan ciertas tormentas, ¿verdad? Llegan dificultades en estas tormentas, acudimos tal vez al vecino. Acudimos tal vez al amigo, ¿cierto? Pero muy pocas veces acudimos a la fuente que es Jesucristo. Amén. A ese maestro precioso, como hicieron los discípulos. Ellos automáticamente corrieron. ¡Wow! El maestro, él tiene la solución. ¿Verdad? Y cuando tomamos esa decisión de ir a un mal consejo, nos va a dificultar para avanzar esa tormenta y vamos a quedar en medio del camino y no vamos a poder avanzar. Recuerde que aquí sobre la tierra el Señor puso a los pastores como esa ayuda, ¿verdad? Esa persona que nos aconseja, que nos levanta nuestra fe, que nos anima a seguir a Jesús y que nos enseña la palabra de Dios, ¿cierto? Pero usted dirá, bueno, mi pastor por esta pandemia yo no puedo, de pronto no lo puedo llamar o no lo puedo buscar. Recuerde que hay dos herramientas que Dios nos ha revestido, o dos armas poderosas que Dios nos ha dado para atravesar una tormenta, y que se llama la oración y la lectura de la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasó? Ellos corrieron donde su maestro, él se levantó, alzó sus brazos y calmó la tormenta y hubo una gran bonanza. Porque después de una fuerte tormenta, cuando tomamos una sabia decisión de correr al consejo de la palabra de Dios y a buscar a Dios a través de la oración, hay una solución y hay una gran bonanza y podemos continuar hacia donde nos dirigimos, ¿verdad? Que ya sabemos hacia dónde nos lleva este camino. Tiene un camino, al final es un camino donde vamos a encontrar una vida eterna reinando con el Señor. Amén. Entonces aquí vemos una tormenta, una tempestad que es calmada por el Señor. Amén. Que Dios la permite para que nuestra fe se fortalezca y podamos confiar en Él. Veamos otra clase de tormenta, que es una tormenta cuando somos nosotros desobedientes, cuando Dios nos dice o nos da una instrucción o nos da una orden y nosotros no hacemos caso. Amén. Y usted ya estará pensando, ya sé de quién vamos a hablar. Jonás, ¿verdad? Jonás es una historia que muchos de nosotros, y a través de trasigar por este camino desde niños, ¿verdad? Nos han enseñado muchas palabras y enseñanzas de Jonás, ¿verdad? Pero veamos Jonás capítulo 1, versículo 4 y 5. Lo voy a poner en contexto. Jonás recibió una orden de Dios de ir a predicar a una nación llamada Nínive, ¿verdad? Pero él dijo, no, yo no quiero ir. Yo no voy a ir a esa nación tan grande donde tal vez no van a escuchar lo que el Señor va a hablar a través de mí. Entonces, ¿él qué hace? Él compra un tiquete y parte en otra nave con otro rumbo diferente. Pero el Señor, que lo sabe y lo conoce todo, ¿qué hizo? Levantó una fuerte tormenta. Y miren lo que aconteció cuando se levantó esa fuerte tormenta. Dice el 4, primera de Jonás, capítulo 1, versículo 4. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros, el 5 dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaban al mar los enseres que había en la nave. Quitaron el peso de la nave porque se estaban hundiendo y la nave se iba a partir. ¿Cuántas veces
usted y yo hemos recibido una orden de la palabra de Dios, a través de la palabra, por medio del Espíritu Santo, y nosotros hacemos caso omiso, ¿cierto? Dios a veces nos pone a orar por personas que tal vez no conocemos, ¿verdad? O tal vez usted cuando va en el bus o va en la calle y usted ve una persona triste llorando y Dios le dice, acérquese y háblele de mí, y usted dice, no, tengo miedo. Tal vez esa persona me va a rechazar. Y estamos desobedeciendo algo que Dios nos ha instituido a través de la palabra que dice, y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Amén. Entonces, hay tormentas que se levantan en nuestra vida y que son difíciles de pasar solamente con el poder de Dios. Lo vamos a poder hacer cuando desobedecemos la palabra de Dios. Usted mira, no, pero yo siempre hago caso. Yo siempre cumplo lo que dice la palabra de Dios. Pero si nos ponemos frente a este espejo que es la palabra de Dios y nos miramos espiritualmente, todavía hay cosas que tenemos que permitir que el Señor cambie de nuestras vidas. Que nos equipe para pasar esa tormenta. Que nos fortalezca para avanzar a través de ese viento fuerte, de esa lluvia que cae sobre nuestro rostro, sobre nuestro cuerpo, y poder avanzar por este camino. Entonces, recordemos, hay una tormenta, una tempestad que es la que Dios nos permite para fortalecer nuestra fe, para fortalecernos en el Señor. Y hay otra que nosotros provocamos y es consecuencia de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, cuando no cumplimos la palabra de Dios. En este tiempo de pandemia, tal vez muchos tras de esta cámara ya en su casa estarán desanimados, ¿cierto? Ya ha pasado casi 5 o 6 meses que no me puedo reunir con mis hermanos en la iglesia, ¿cierto? Ya no estoy leyendo la palabra como antes, ya no estoy orando como antes. Nos estamos descuidando, nos estamos enfriando espiritualmente. Y sentimos desánimo, ¿verdad? Y eso no puede ser normal. Porque cuando hay esa verdadera comunión con el Padre, es a través de la oración y a través de la palabra de Dios. Hemos escuchado muchas veces y muchas predicaciones de la oración, de cómo orar. Nos han enseñado cómo leer la Biblia, ¿verdad? Ese es el tiempo de poner todo esto en práctica. Es el tiempo de orar los unos por los otros, ¿cierto? Es el tiempo de que usted no espere que su pastor le llame. Llame a su pastor y salúdelo. Ore por el vecino, ore por su propia familia y ore por usted mismo. Amén. Bueno, continuemos. Porque recuerda que yo les estaba hablando que el desánimo. Vamos a ver una historia muy hermosa que le aconteció a un joven en la iglesia de Éfeso. Él era pastor, ¿cierto? Y este joven se llamaba Timoteo. El apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo para animarlo y para fortalecerlo. Vamos a leer en 1 Timoteo, capítulo 1, del 1 al versículo 7. Amén. Y vamos a ver por qué a veces las tormentas del desánimo nos enfrían espiritualmente. Mira, este joven era un joven y era pastor de esta iglesia. Pasaba por momentos difíciles porque en la iglesia había rebeldía, porque no obedecían la palabra de Dios, porque no estaban de acuerdo como este joven enseñaba. Y había sido puesto no por el apóstol Pablo, por Dios. El apóstol Pablo, sabiendo todo lo que estaba pasando, él le escribe de esta manera a este joven. Y le dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, escribo a quién, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y le dice en el versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. El apóstol Pablo sabía por lo que estaba pasando este joven. Por eso escribe esta carta y le recuerda que él está orando día y noche por él, para que se fortalezca y se levante, para que se anime porque está pasando un momento de dificultad en aquella iglesia donde Dios le había puesto. El 4 nos dice, deseando verte,
al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Amén. Él está diciendo que a través de ese sufrimiento de él a través de ese sufrimiento, de esas lágrimas de él, se siente gozoso porque sabe que aún él quiere estar firme donde Dios le ha puesto, aunque está tambaleando, ¿verdad? Aunque se sienta afligido y se está enfriando porque no ve resultados. Porque a veces no es en nuestras fuerzas, sino es por la fuerza del Espíritu Santo que las cosas se hacen. Amén. Recuerde que el Señor pone en tu corazón y en mi corazón el querer como el hacer. Dice acá, en el 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Lo está animando, lo está motivando, lo está recordando que su abuela y su madre también sirvieron al Señor y fueron fieles, ¿verdad? En momentos difíciles estuvieron ahí. Y que el apóstol Pablo cree que él también es esa persona con esa misma fe, con ese mismo sentir. Amén. El 6 le dice, por lo cual te aconsejo, ten en cuenta esto, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Qué hermoso consejo. Le está diciendo que avive ese fuego. Ese fuego es y representa el don que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo que Dios te ha dado en esta mañana. Amigo o amiga o hermano, si hoy se encuentra triste, si hoy se encuentra abatido y si hoy siente que su vida espiritual está menguando, lo animo, y le aconsejo que avive el fuego de Dios que hay en ti, que fue impuesto por el Espíritu Santo, fue dado por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo puede levantar? ¿Cómo te puede desanimar? La oración y la meditación de la palabra de Dios, diariamente, constantemente, a todo momento. En el Antiguo Testamento, el Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que recordara todo lo que el Señor había hecho para sacarlos de Egipto, ¿verdad? Y que les hablara en la noche, en la mañana, al mediodía, al acostarse, para que no se olvidasen de lo que Dios hizo cuando abrió ese mar rojo. Eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo diariamente estemos en la presencia de Dios, estemos buscando el rostro de Dios. Y como hablaba al comienzo de esta enseñanza, Dios nos ha dado ¿qué? 2 armas poderosas, la oración y la meditación de la palabra de Dios. El apóstol Pablo está aquí levantando el ánimo de este joven y a su vez lo aconseja y le dice que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Avívalo con la oración, avívalo con la lectura de la palabra de Dios. Rodéate de gente que tenga ese mismo sentir, que tenga ese mismo pensamiento para seguir avanzando y poder contagiar a otros de esta salvación tan grande y tan maravillosa. ¿Cierto? Entonces, cuando tú y yo tenemos un fuego, ¿verdad? Y lo queremos mantener y lo queremos tener, ¿qué hacemos para que ese fuego no se apague? Le echa queroseno, gasolina, petróleo, le echa más leña, pero la idea es que no se apague. Así es nuestra vida espiritual. Para poder atravesar las tormentas en el camino y en el viaje que nos hemos propuesto hacer, tenemos que ir avivando el fuego de Dios que hay en nosotros. Porque, créame, querido amigo, en esta mañana y hermano, de que nadie te puede levantar si no es por el poder de Dios. Y solamente Dios sabe la tormenta que tú estás pasando en esta mañana. Solamente Dios la conoce. Pero si tú y yo nos metemos a avivar, a tener este fuego prendido, a echarle leñecita, a echarle más gasolina, a no dejar que se apague, a orar los unos por los otros, a leer la palabra, a aprender a hacer caso, a ser obediente a la palabra de Dios, a dejar nuestras rebeldías, nuestras contiendas, nuestros enojos, nuestros mal genios, a
a dejar la pereza a un lado, porque no es el tiempo de pereciar. Es el tiempo de que debemos de buscar a Dios con más ímpetu, con más deseo, con más ganas. Es el tiempo de que aprendamos a llevar delante del Señor nuestras cargas. Decirle, ayúdame a pasar esta tormenta, para que Él se levante y calme y haya bonanza en tu vida y en mi vida. Continuemos. Aquí hay 3 cosas importantes que tenemos que avivar en este caminar, en este viaje. Y le dice en el 7 algo muy lindo. Ya lo aconsejó, ¿verdad? Ahora le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de temor, ni de miedo, ni de susto. Vamos con el Todopoderoso. Vamos con el gran yo soy. Con el Dios inmenso, el que nos protege, el que nos guía, el que nos levanta, el que nos sostiene en esta mañana. Y dice, sino de poder, ahí va uno, de amor y de dominio propio. Aquí hay 3 cosas importantes. Miremos la primera, poder. ¿Cuál poder? El poder del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Ese es el poder que tenemos que avivar, que tenemos que levantar cada día y ser victoriosos. Ese es el poder que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Aviva ese poder, busca de ese poder, anhela ese poder, desea ese poder y adquiere ese poder. ¿Para qué? Para atravesar esa tormenta, para avanzar por este camino, ¿cierto? Y le dice, de amor. ¡Wow! ¿Cuál amor? El amor de Dios. El poder de Dios. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. No fue con un goterito y una gotica, 2 goticas, 3. No, fue ¡wow! Derramado. Todo. ¿Dónde? En tu corazón y en mi corazón. Avivamos el amor de Dios. ¿Cierto? Sigamos viendo. Y le dice, y de dominio propio. Hay que avivar el dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? La disciplina. Hay que ser disciplinados. Yo aquí, donde vivo en este conjunto, conozco un vecino aquí a como a 4 casas, por la otra acera, dentro del conjunto, y yo veo que ese muchacho es uno que alza pesas. ¿Cómo se llama eso? Bueno, es una persona que se cuida y levanta pesas y tiene un cuerpo fornido. Pero yo veo que todos los días a la misma hora, 9:15 de la mañana, sale, esté lloviendo, esté haciendo sol, esté haciendo calor, esté haciendo frío, y sale para su gimnasio, para llevar su rutina diaria. El poder de Dios, que es el Espíritu Santo, y el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, ¿verdad? Se adquiere con una disciplina constante, viviéndola, anhelándola, deseándola, todos los días. Porque Dios es real, porque Dios es grande. Entonces, aquí lo que el apóstol Pablo le está aconsejando a este joven es que avive 3 cosas en su vida. Y es lo que el Señor hoy nos está aconsejando en esta mañana, que tú y yo avivemos en esta mañana, ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Que avivemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Verdad? Y lo otro, que tengamos una disciplina, un dominio propio de lo que vamos a hacer. Cuando tú y yo nos proponemos a una meta, luchamos por lograr esa meta, ¿verdad? Por llegar a ese cometido y hacemos una acción, es de avanzar. En esta mañana es de avanzar, pero revestidos del poder de Dios, a través del Espíritu Santo, del amor de Dios y de una disciplina diaria y constante. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la disciplina? Ore todos los días. Lea la palabra todos los días. Eso no es negociable. Yo una vez les decía a los jóvenes, no es negociable. Y sí enriquece espiritualmente y fortalece y hace de ti una persona mejor cada día, una persona transformada, una persona nueva, una persona que va a través de esa tormenta porque va seguro
de que a su lado va el poder del Espíritu Santo, el amor de Dios. Hay que obedecer la palabra, hay que seguir la palabra y hay que amar la palabra. Nos cuenta la historia de una madre que todos los días, al anochecer, oraba porque su hija llegaba a altas horas de la noche. Y el sector, porque ella trabajaba, y el sector donde vivía era muy peligroso. Una noche aquella joven se bajó de ese bus 11:15 de la noche. Cuando avanzaba por un callejón, había un hombre en la mitad de ese callejón. Pero ella pasó rápidamente. Y aquel hombre cuando ella pasaba y estaban casi frente a frente, se miraron, ¿verdad? Pero ella siguió y él la siguió mirando hasta que ella llegó al otro lado, a la otra esquina. A la media hora sonaban ambulancias, la policía, y ellas salen y se asoman a la puerta y están levantando una joven que en ese callejón había sido violada hace pocos minutos. Ellas dos, tanto la madre como la hija, van hacia ese lugar donde aconteció, porque era cerca a su casa. Y cuando ella ve que tienen esposado al hombre donde ella había pasado por el lado, y se acercó y le pregunta a ese hombre, le dice, ¿pero cómo así? Yo hace 20 minutos, media hora pasé por este callejón y usted no me hizo nada. Y sí pasó esta joven y le hizo daño. Aquel hombre le respondió, muy sencillo, yo no le pude hacer nada porque usted venía con dos hombres a cada lado, fornidos y altos, que iban a su lado. Y no le pude hacer nada por eso. Ese es el poder de Dios. Esa es una oración de disciplina. Su madre oraba por su hija, porque Dios la guardara. Que en este tiempo usted y yo podamos realmente ser disciplinados y que avivemos el fuego del poder de Dios, del don que te ha dado, de lo que Dios ha puesto en tu vida para hacer, para trabajar. Si eres en la música, síguete preparando en la música. Si es en la predicación de la palabra, sigue buscando mensajes de la palabra. Si es visitar enfermos, síguelo haciendo. Si es ayudar a los necesitados, síguelo haciendo. Aviva a través de esta tormenta que estamos pasando, a través de estas dificultades que está pasando, avivamos el fuego, el don de Dios que hay en nosotros, a través de la oración, a través de la palabra y buscándole de corazón diariamente. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde de una manera poderosa. Y no olviden, avivemos el don, el fuego de Dios en nuestras vidas. Un abrazo, Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios por su palabra, es buena, es viva, es eficaz, que usted pueda terminar sabiendo, amada iglesia, que hay que avivarnos, que como dice su palabra en Romanos, despiértate tú que duermes. Es momento de estar en fuego, que como vimos hoy en la palabra de Dios, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, de miedo, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que podamos poner por obra lo que la palabra de Dios nos habló. Y si tú llegaste a este video, te lo compartieron y llegaste hasta el final y te has dado cuenta que necesitas del amor del Señor en tu corazón, te invito a que hagas conmigo esta oración con temor y reverencia, creyendo en tu corazón y confesando con tu boca. Padre amado, yo te doy gracias por la muerte y resurrección de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias porque he reconocido que necesito de un Salvador, que he estado caminando en pecado, conforme a los deseos de mi carne, pero al aceptarte a ti en mi corazón, vienes a ser mi Señor y Salvador personal. Haz la morada en mi interior, que el Espíritu Santo pueda sentirse a gusto viviendo en mí y que cada día yo pueda crecer espiritualmente a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que hay gran gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Gózate en esta tarde y para ti, amado hermano, que esta palabra tú la puedas poner por obra, puedas meditar en ella, puedas tomar apuntes y sobre todo que te sea revelado a tu corazón.
compártelo y no olvides también seguirnos acá en el canal de YouTube, y abajo en la descripción están todos los datos de contacto para que puedas comunicarte con nuestra pastora y el pastor. Los amamos demasiado, que sea una semana bendecida y que comiencen que es el día del Señor de la mejor manera. Bendiciones.